En el tema del día de hoy vamos a tomar en cuenta la multiplicación de los números enteros. Antes de iniciar con lo que son específicamente los números enteros, vamos a recordar conceptos importantes de la multiplicación de la misma operación, como sus elementos y el proceso en sí, que sería muy sencillo, ¿verdad? Cabe destacar que para esta operación con los números enteros debes dominar la tabla de multiplicar, obviamente, y pues los elementos de la multiplicación y la ley de signos de los números enteros en la multiplicación. Y empecemos. Vamos a recordar, por favor, aspectos importantes como los elementos de una multiplicación. Ejemplo, si yo tengo A por B, esto va a ser igual a un elemento C. A este primer número, o a estos dos números, perdón, les vamos a llamar factores. Y al resultado se le llama producto. El signo de la multiplicación es un puntito. Pero ahora tomemos en cuenta que a veces simplemente vas a tener los signos de agrupación paréntesis, pueden estar paréntesis o pueden estar cualquier otro signo de agrupación sin un signo positivo o negativo en medio. ¿Qué quiere decir? Automáticamente vas a tomar en cuenta que aquí es una multiplicación. No siempre va a estar escrito, pero tú ya vas a saber que es una multiplicación. Muy bien, empezamos. Si yo te digo que estos son los factores, vamos a recordar con números naturales. En el siguiente caso, si tenemos 2 por 3, esto es igual a 6. Pero ahora tomemos en cuenta que los números van a tener signo. Este 2 puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no es cierto? Y además, lo siguiente, si yo tengo positivo 2, vamos a borrar, vamos a iniciar un poquito más abajito para tener un poquito de espacio. Si tenemos, decíamos, 2 por 3 es igual a 6, ¿no es cierto? Ahora los números enteros sabemos que tienen signo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser positivo 2 por positivo 3 o puede ser negativo 2 por negativo 3. Pero también podría ser positivo el 2 y el 3 podría ser negativo, o el 2 podría ser negativo y el 3 podría ser positivo. Aquí, tú ya sabes que el puntito significa multiplicación, pero hay choque de signos. Entonces, a partir de la multiplicación es necesario y obligatorio el uso de los paréntesis, ¿ya? Multiplicación de números enteros. Vamos a hacer obligatorio el uso de los paréntesis. Decía, en algún caso que no esté, por ejemplo, el puntito al medio y solamente sea negativo 2 y positivo 3 entre paréntesis, automáticamente sabes que es una multiplicación, ¿ya? Entonces, veamos, para trabajar esto nosotros necesitamos entonces ahora la ley de signos, porque el resultado siempre va a ser 6, pero la situación de los signos va a afectar. Para eso, entonces, es muy importante que conozcamos la ley de signos en la multiplicación. Entonces, en este caso vamos a analizar solamente para dos números, ¿ya? Veamos. Miren, tenemos positivo 2 por positivo 3. Entonces significa que estos dos números son positivos. Positivo por positivo. O también podría ser negativo por negativo. ¿Qué quiere decir? Observan que la multiplicación de dos números con el mismo signo siempre van a ser positivos, ¿ya? Entonces, positivo por positivo, positivo. Negativo por negativo me va a dar también positivo. Y en estos últimos dos casos, puede ser que el primer factor sea positivo y el segundo factor sea negativo, o el primer factor negativo y el segundo factor positivo. Entonces, cuando tengo dos números con distinto signo, siempre va a ser negativo. En la multiplicación, recordemos, en la multiplicación de dos números positivos enteros, ¿qué quiere decir?
que el resultado siempre va a ser positivo. En la multiplicación de dos números con distinto signo, o en este caso positivo por negativo o negativo por positivo, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Y qué es lo que hacemos entonces con los números? Simplemente se tiene que multiplicar. Veamos. Ahora, positivo por positivo, signos iguales, se van a multiplicar, pero el signo va a ser positivo. 2 por 3, 6. Aquí igual, 2 por 3, 6, pero los signos son negativos. Negativo por negativo siempre me va a dar positivo. Siguiente. Positivo, negativo, positivo por negativo o negativo por positivo. Ya saben, si no hay un signo, se sobreentiende que es una multiplicación, ¿ya? Negativo por positivo o positivo por negativo siempre va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que acá siempre me va a dar negativo porque tienen distinto signo en la multiplicación. 2 por 3, 6, 2 por 3, 6. Quiere decir que el producto siempre va a ser el mismo, pero el signo del producto va a... tiene que tomarse en cuenta dependiendo los dos números que signo tienen o los dos factores que signo tiene. Sencillo, ¿verdad? Totalmente sencillo. Entonces vamos a ver ahora algunas propiedades de la multiplicación. Entonces las propiedades que van a aplicarse o que pueden utilizarse y tomarse en cuenta en la multiplicación de números enteros, pues es, como ustedes ya conocen, que algunos que también son en la adición. Número 1, la propiedad de la clausura, que nos dice que todo número multiplicado o dos números enteros multiplicados van a dar como producto otro número entero, ¿cierto? Entonces, ejemplo, aquí vamos a tener. Si tengo negativo 2 por positivo 7. Miren, es un negativo con un positivo. Entonces, negativo por positivo, negativo. 2 por 7, 14. Han dado igual otro número entero. ¿Qué quiere decir? Que si yo nuevamente, que si multiplicamos dos números enteros, el resultado también va a ser otro número entero. Esa es la propiedad de la clausura. Número 2, propiedad conmutativa. Si yo, dice, tengo dos números enteros que se están multiplicando, entonces, si cambio el orden de los factores, el producto sigue siendo el mismo. Ejemplo. Directamente vamos a recordar, ¿ya? Entonces, vamos a tener, dice que A por B es igual que B por A. Ejemplo. Si yo tengo negativo, utilizaremos otro número, negativo 3 por negativo 4. Esto es lo mismo, dice, que si yo digo negativo 4 por negativo 3. Veamos entonces. Observen, voy a multiplicar negativo por negativo, positivo. 3 por 4, 12. A este otro lado, si yo digo negativo por negativo, positivo. Ahora, ahora voy a decir 4 por 3, no voy a decir 3 por 4. 4 por 3 también me da 12. Quiere decir que llegamos al mismo resultado. Esa es la propiedad conmutativa. Sencillo, ¿verdad? Entonces lo vamos a resumir de la siguiente manera. Tengo negativo 3 por negativo 4. Es igual que decir negativo 4 por negativo 3. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Negativo por negativo, positivo, 4 por 3, 12. ¿Cierto? Muy bien. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa, que nos dice que cuando tengo ya más de dos factores, perdón, que se están, o dos números enteros que se están multiplicando, que quiere decir 3, 4, 5, podemos agruparlos, podemos asociarlos de 2 en 2 o de 3 en 3, dependiendo de nuestra necesidad, igual, o de distintas maneras, e igual vamos a llegar al mismo resultado. Ejemplo, aquí vamos a colocar, si yo tengo entonces A por B por C,
Son 3 números. Entonces, dice que gracias a la propiedad asociativa puedo agruparlos de 2 en 2. Puedo decir así. Y esto va a ser igual a la agrupación de los números en distintas maneras. Tengo A por B por C. Puede ser A por B por C. En cambio, acá podemos agrupar el segundo con el tercero. O también podríamos agrupar, aquí tendríamos que aplicar la propiedad conmutativa. Podríamos agrupar el primero con el tercero y luego recién con el segundo. ¿Cierto? A eso se refiere. Veamos entonces ejemplos, ¿ya? Entonces tenemos los siguientes números. Veamos, negativo 3 por negativo 2 por positivo 5. Y bueno, lo mismo se podría repetir para ver de distintas formas y cuál vamos a llegar al mismo resultado. Como en este ejemplo. Y pues ahora aquí también vamos a aplicar el primer término o el primer factor por el último factor, que en este caso sería positivo 5, por el segundo factor. Bueno, hemos puesto igual porque se supone que deben llegar al mismo resultado. Vamos a demostrar trabajando hacia abajo, ya agrupando de 2 en 2. Veamos entonces. En el primer caso son los mismos factores, te darás cuenta. Negativo 3 por negativo 2 por positivo 5. En la segunda parte tenemos lo mismo y en la tercera parte lo único que hemos hecho es mover estos dos últimos términos. Muy bien. Empezamos. Entonces, el primero vamos a aplicar la agrupación del primer factor con el segundo factor. En ese segundo caso, el segundo factor por el tercer factor y en este último, el primer factor con el tercer factor. Veamos. Cuando tenemos signos de agrupación, ya sabes que debemos resolverlos primero los signos de agrupación, ¿no es cierto? Todos son multiplicaciones. Entonces, primero trabajamos lo que está dentro del signo de agrupación. Negativo por negativo, positivo. 3 por 2, 6. Copiamos el positivo 5 porque todavía no hemos multiplicado. En la multiplicación sí o sí hay que utilizar paréntesis, ¿no? Para los números. Ahora, positivo por positivo, positivo. 6 por 5, 30. Este es nuestro resultado multiplicando de esta manera. Veamos en la segunda forma con los mismos factores. Primero debemos resolver lo que está dentro del signo de agrupación. El negativo 3 se debe copiar por, y bueno, multiplicamos lo que está dentro de los corchetes. Negativo por positivo, signos distintos, negativo, ¿no? Negativo por positivo, negativo. 2 por 5, 10. Observa que los factores en el proceso son distintos. Negativo por negativo. Ahora tenemos negativo por negativo, positivo 3 por 10, 30. Igual hemos llegado al mismo resultado. Veamos en este último caso, estamos agrupando, asociando el primer factor con el último factor. Entonces, primero debemos multiplicar lo que está dentro de los corchetes. Negativo por positivo, negativo. 3 por 5, 15. Y este otro factor lo copiamos. Ahora tenemos dos factores, negativo por negativo, positivo. 15 por 2, 30. Hemos llegado al mismo resultado, siendo que en el proceso hemos utilizado distintas formas de agrupar los factores. Esa es la propiedad asociativa. Regresemos a la siguiente propiedad, que es la propiedad distributiva. Lo voy a dejar para el final, chicos. ¿Por qué? Porque obviamente la propiedad distributiva se aplica tanto para la multiplicación como para la división. Pero te voy a mencionar ¿a qué se refiere? Nos dice la propiedad distributiva. Si yo tengo un número X que se está multiplicando, dice, o está multiplicando respecto de una suma o de una resta a dos números, ejemplo, tengo A y tengo B. Como su nombre indica, distributiva, se va a distribuir. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Distribuir la multiplicación siempre y cuando sea respecto de una suma o de una resta. Entonces veamos, aquí primero la X se va a multiplicar con A. X por A. Luego
dentro de los corchetes o de los signos de agrupación, obvio que ojo, que este factor podría estar adelante o podría estar detrás. Ahora está detrás, ¿no es cierto? Luego dice más o menos. Entonces, ¿qué significa más o menos? Que puede ser una adición o que puede ser una sustracción. Más o menos, ahora debemos multiplicar x con el factor b. X por b. Enseguida lo vamos a demostrar, por favor. Quiero mencionar acá todas las propiedades. Entonces, vayámonos por el elemento neutro. El elemento neutro en la multiplicación, y su concepto es el mismo tanto para la adición, dice que todo número multiplicado o sumado por el elemento neutro, el resultado, el producto o la suma total no es afectada, sigue siendo el mismo número. Entonces, el elemento neutro de la multiplicación sería en este caso el número 1, porque si yo multiplico por 1 cualquier número, si yo tengo, decíamos, A por 1 o 1 por A, el resultado va a ser el mismo número, no va a ser afectado, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a A. Si yo digo, ejemplo, si yo digo 8 por 1 es igual a 8. Entonces, con los números enteros va a ser lo siguiente. Voy a colocar los ejemplos acá en este lugarcito. Y vamos a poner ejemplos. ¿Ya? Si yo tengo positivo 3 por 1, el resultado va a ser positivo 3, ¿no es cierto? Si yo tengo 1 por negativo 8, el resultado va a ser negativo 8. A eso se refiere, ¿no es cierto? En cambio, el elemento absorbente, de igual modo, podríamos tomar en cuenta su concepto. En este caso, la palabra absorbente significa que lo va a hacer desaparecer, lo va a absorber. Entonces, todo número multiplicado por el elemento absorbente, si yo digo A, cualquier número entero multiplicado por el elemento absorbente, dice que el resultado tiene que desaparecer, nos tiene que dar 0. Entonces, todo número multiplicado por el elemento absorbente da 0. ¿Con qué número multiplicamos para que nos dé 0? Pues simplemente con el 0. Entonces voy a decir, también puede estar el factor acá adelante, o 0 por cualquier número por A, siempre el resultado va a ser igual a 0. Vamos a poner nuestro ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Seguiremos a la siguiente página. Acá. En el elemento absorbente. Entonces, elemento absorbente. Vamos a demostrar sus ejemplos. Entonces, si yo tengo negativo 2 por el elemento absorbente que es igual a 0, esto va a ser 0. Si yo tengo 0 por positivo 5, supongamos, entonces 0 por positivo 5, 0, siempre va a ser 0. Ese es el elemento absorbente. La propiedad distributiva, por favor, voy a hacer más ejemplos en una siguiente explicación.